Bienvenidos a un nuevo vídeo de programación orientada a objetos, y en este vídeo vamos a hablar de atributos accesibles o no accesibles y del concepto de encapsulamiento o encapsulación en la programación orientada a objetos en general y por supuesto en particular en Python. Bien, pues el problema o no problema, es decir, la situación que tenemos en la actualidad es que tal como estamos, nosotros podríamos acceder a cualquier propiedad del objeto coche. Por ejemplo, nosotros podríamos alterar la velocidad sencillamente haciendo esto. Es decir, asignamos un valor a velocidad sin haber acelerado, ni frenado, ni arrancado, ni absolutamente nada. Aunque esto presenta una flexibilidad grande, una gran flexibilidad dentro de la programación orientada a objetos, la verdad es que esto no es nada aconsejable. El hecho de poder acceder a cualquier atributo de la clase objeto, de la clase coche, perdón, no es demasiado aconsejable. Para evitarlo, lo que se suele hacer es utilizar la notación de guión bajo, que sería la siguiente. Esta. En este momento el atributo velocidad se convierte en un atributo en principio no accesible, inaccesible desde el exterior de la clase. Vamos a comprobarlo. Lo comprobamos ejecutando el programa. Nos va a dar un error y lo vemos aquí. El objeto coche no tiene el atributo velocidad. Y eso es sencillamente porque hemos puesto dos guiones bajos delante de la palabra velocidad, y ahora ya el programa que haga uso de esta clase no va a poder utilizar el atributo velocidad tal y como está escrito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución, en lugar de hacer esto, en lugar de intentar acceder con el mismo nombre al atributo velocidad, en lugar de eso, el método, la forma apropiada de acceder al atributo velocidad, ahora que es no visible o inaccesible desde el exterior de la clase, sería creando un método set. Un método que lo que va a hacer es set velocidad, es poder, digamos, asignar un valor al atributo interno velocidad sin acceder directamente a la propiedad, es decir, sin la notación punto. Y esto pues lo hacemos de la siguiente manera. Decimos que la velocidad interna, o sea, el atributo interno velocidad, lo igualamos al atributo velocidad que viene desde fuera. Y dado que tampoco podemos acceder en lectura, porque lo que acabamos de hacer es escribir sobre el atributo velocidad, el atributo interno, desde fuera de la clase, dado que tampoco podemos leer, vamos a crear un método de lectura, el cual va a devolver el atributo interno velocidad. Ya tenemos un get y un set. Métodos get y set se suelen utilizar bastante en programación orientada a objetos. Podríamos haberle llamado obtener velocidad y asignar velocidad, pero digamos estamos utilizando esta notación de get y set, que es muy común en este tipo de programación. Bien, pues a partir de ahora, yo en lugar de hacer esto, que no funciona, yo haría esto. Si en un momento dado tengo que asignar una velocidad, lo hago así. Lo voy a hacer aún así después de que arranque el motor. Y así también podemos probar si realmente ahora podemos acelerar 120 km por hora más de 80. Evidentemente va a ser que no, que es imposible. Es decir, de 80
más 120 llegaría a 200, pero como la velocidad límite es 120, se va a quedar en 120. Bien, y algo importante, lo que no hemos reparado es que hemos cambiado el atributo velocidad, le hemos cambiado el nombre, haciéndolo inaccesible, y esto va a tener una serie de implicaciones también dentro de la propia clase. Así que vamos a buscar todas las veces que aparece velocidad, por ejemplo, en parar motor estamos preguntando si la velocidad es 0, estamos utilizando el atributo velocidad, así que lo ponemos con la nueva anotación. Aquí también estamos utilizando el atributo velocidad. Aquí también, perdón, nos situamos aquí. Y parece ser que estamos aquí también con self velocidad, y por último aquí también en self velocidad. Y de esta manera ya tenemos en principio completamente cambiado el sistema. El atributo velocidad lo hemos cambiado por por guión bajo velocidad. Nos faltaría esta línea de aquí. Bien, pues ahora ya podemos ejecutar el programa. Lo que ocurre es que ahora mismo hay demasiada información, va a aparecer demasiadas cosas en pantalla, así que vamos a ir borrando cosas que realmente no necesitemos. Por ejemplo, vamos a eliminar todos los estados anteriores y posteriores y vamos a ir viendo cómo va quedando el sistema, la ejecución, digamos. Bueno, hemos hecho una sola llamada al método estado, decimos acabamos de arrancar el motor, hemos ya puesto una velocidad de 80, aunque realmente no se ve en el programa porque en ningún momento llamamos a estado justo en ese momento, y nos dice no puede acelerar tanto porque sobrepasaría el límite, y a continuación paramos el motor y nos lo dice también, no puede parar el motor con el vehículo en marcha. Aún así, bueno, llamamos a estado, evidentemente nos dice las características del coche, pues que es rojo, 2 puertas, la cilindrada, el Ford y sus motores en marcha, y su velocidad es 120. Es 120 porque al intentar subir por encima de los 120 se queda como límite en esa velocidad. Si nosotros hubiéramos puesto justo aquí, justo después del set velocidad a 80, hubiéramos llamado a estado, nos hubiera dicho cuál era la velocidad en ese momento, que era 80. Como lo vemos aquí, en la primera ejecución del método estado, vemos que la velocidad es 80. Luego después, evidentemente, no va a poder acelerar 120 km más por hora, sino que se quedará en 120. Bien, pues a continuación lo que vamos a hacer es incluir algún método más, o sea, algún atributo más como inaccesible, como podría ser por ejemplo la velocidad límite. La velocidad límite vamos a decir que no es accesible desde el exterior, y cualquier llamada a esta propiedad va a ser imposible si no es a través de algún método que nos permita acceder a esta velocidad límite. Debemos, por ejemplo, cuando pensamos en acelerar, aquí hay que poner guión bajo velocidad límite, igual que nosotros hemos definido, y parece ser que no hay ninguna otra aparición de... sí, aquí también aparece velocidad límite, y en ninguna otra circunstancia aparece. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es un set de velocidad límite
Bien, este es el set y el get, pues límite self punto velocidad límite. A continuación ya es imposible acceder desde el exterior si no es a través de los set y los get correspondientes. Y esto pues siempre lo podemos probar. Bueno, hay una cosa, hay un pequeño detalle, y es que nosotros no podemos, cuando pinchamos o cuando accedemos al método estado, no sabemos nunca la velocidad límite del coche, cosa que la única manera de visualizarlo es a través del método estado en este momento, o bien en cualquier método que nosotros decidamos hacer especial solamente para eso. Nosotros podríamos crear un método especializado que simplemente apareciese o visualizase por pantalla la velocidad límite. Cada vez que nosotros digamos accedamos al método estado, cada vez que ejecutemos el método estado, ahora sí nos va a sacar la velocidad límite. Lo vamos a ejecutar y efectivamente nos está diciendo que la velocidad límite es 120. Esto es interesante tenerlo en un atributo aparte, porque si yo en algún momento decido que la velocidad límite ya no es 120 sino 100 y ejecutamos, pues las cosas van a variar. Como estamos viendo, por mucho que aceleremos, nunca el coche va a ir por encima de 100 km por hora. Nos lo dice aquí, que es la velocidad límite, pero también es importante saber que nunca, jamás, vamos a poder acelerar por encima de 100. Si nos hemos fijado, hay una cuestión que realmente es errónea, y es el hecho de que nosotros podemos fijar una velocidad que esté por encima de 100 km por hora, o mejor dicho, por encima de la velocidad límite. En tal caso, nosotros tenemos que hacer algo al respecto, y va a ser lo siguiente. Si vamos a decir que si la velocidad es mayor que 100, o perdón, mayor que la velocidad límite, vamos a imprimir un mensaje diciendo que no se puede sobrepasar la velocidad límite. Aquí podríamos hacer algo más, podríamos decir que o bien la velocidad se fija en la velocidad límite, perdón, aquí he puesto límite, no es límite, es velocidad límite, o bien sencillamente no se ejecuta nada y se queda tal como estaba. Pues vamos a poner que se fija la velocidad en la velocidad límite y ya está. No se puede establecer o fijar una velocidad por encima de la velocidad límite. En tal caso, solamente como mucho se podrá igualar, pero no superar. Y en caso contrario, pues como no hay ningún problema, sí se puede ejecutar que el atributo interno de velocidad se iguale al argumento de velocidad que nosotros estamos pasando. Bien, vamos a verlo esto más claro. Vamos a borrar todo esto. Vamos a decir que intentamos poner el coche a una velocidad exacta de 120 o 110 km por hora y el programa nos va a decir que no es posible. Nos lo dice aquí, acabo de arrancar el motor, no se puede sobrepasar la velocidad límite, y en todo caso nos la ha puesto en 100. Una vez más, hay que decir que realmente podríamos trabajar solamente con los atributos, con los métodos
acelerar y frenar, y que no fuese posible en ningún caso fijar una velocidad concreta, digamos, a nuestra voluntad sin utilizar el atributo, el método acelerar. Pero todo esto depende mucho de las necesidades y de la voluntad del propio programador o del usuario que vaya a hacer uso de todo esto. De momento sí se puede hacer. Nosotros podemos fijar una velocidad siempre y cuando no esté por encima de 100. Si yo pongo que el coche está en 70 km su velocidad, pues esa será su velocidad y la velocidad límite será 100. Seguirá siendo 100. Lo que sí podríamos hacer nosotros es fijar una velocidad límite superior, ahora que hemos creado el método setVelocidadLímite, que está aquí. Como esto se puede hacer, yo puedo decir, bueno, antes de arrancar el motor incluso, yo puedo decir mi coche.setVelocidadLímite igual a 140. Y en este momento, contrariamente a situaciones anteriores, estamos estableciendo una velocidad límite superior incluso de los 120. Y si ejecutamos, pues nos daremos cuenta de que efectivamente acabamos de fijar una velocidad límite de 140 y por tanto hasta esta velocidad se puede acceder, se puede acelerar. Por ejemplo, si ahora mismo estamos en 70, podríamos, digamos, acelerar a otros 70 km más por hora. Bueno, vamos a acelerar por ejemplo 50 para llegar a 120. Veamos si efectivamente tenemos el método de acelerar que permite hacer eso. Vamos a acelerar, vamos a ejecutar el programa y ahora llega a la velocidad 120, 70 más 50. Si intentásemos de nuevo acelerar otros 40 más, evidentemente esta última instrucción no nos lo permitiría. Digamos, el método de acelerar comprueba que no se supere en ningún momento los 120 km por hora, por tanto los 140. Entonces 70 y 50 120 y 40 160, se va a quedar en 140. Vamos a ejecutar. Nos dice que no puede acelerar tanto porque sobrepasaría el límite y bueno, pues a continuación pues se queda el coche en su velocidad en 140, que es el límite. Y con esto hemos hablado de los métodos set y también podríamos hablar de los métodos get. Por ejemplo, en algún momento podríamos nosotros, en lugar de utilizar el método en estado, nosotros podríamos, por ejemplo, decir cuál es la velocidad del coche de esta manera. La velocidad actual del coche es... Y así no tendríamos que visualizar todas las características de del coche. Y haríamos mi coche get velocidad. Bien, pues vamos a ejecutar. Bueno, pues ahora en lugar del método estado solamente ejecutamos esta instrucción que nos habla solamente de la velocidad, que es 140. Nosotros podríamos en cualquier momento acceder a los atributos de la clase coche, aunque fuesen completamente inaccesibles. Los podríamos hacer así. Por ejemplo, podríamos decir la velocidad límite actualmente de este coche es, y poner get velocidad límite. Vamos a ejecutar y nos lo dice que la velocidad límite es 140. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos creado aquí un método get velocidad límite, que es este, el cual nos permite acceder
a la velocidad límite, sin tener que utilizar la notación punto, sino sencillamente a través de este método. Bien, pues ya hemos hablado de los métodos get y set, que bueno, hacen referencia al concepto de encapsulamiento. Encapsulamiento significa que nosotros no vamos a acceder desde el exterior a todas las características internas de un objeto, sino solamente a través de unos métodos especificados previamente, de tal manera que sea imposible examinar características internas del objeto, sino simplemente siempre a través de métodos creados concretamente para eso. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo.